Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto del miércoles. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con el número 3, o que tuviera lenguas mil. Recuerde, van a aparecer la letra del himno aquí en su pantalla. Anime a los que están con usted a cantar y alabar a nuestro Dios. Número 3. Oh, que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él hay salvación y paz al pobre pecador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Amén. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, Dios nuestro, te damos las gracias porque nos permites tener esa transmisión y rogamos que tomes el control de este servicio, que uses por medio de tu Espíritu Santo a tu siervo quien nos va a predicar, y que tu palabra, Señor, nos guíe a tener un conocimiento más profundo de ti, y también, Padre, que tu palabra nos ayude para obedecerte a ti y poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Que dirijas en este tiempo de alabanza, que estos himnos sean de tu agrado, y que, Padre, tú seas en cada hogar, en cada familia, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de nosotros. Te damos gracias y pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos, con el número 45. Tuya es la gloria, número 45. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardan, oh Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su
príncipe de vida y paz. Sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Amén. Toda la gloria para nuestro Señor. El siguiente himno, hermanos, número 246. ¿Qué me puede dar perdón? Número 246. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. El siguiente himno, hermanos, número 260. El Señor resucitó, número 260. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Muerte Dios se levantó,
Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus lores a cantar. Aleluya. Amén. El último himno de esta tarde, número 415, a solas con mi Dios, número 415. Antes de amanecer, ya busco el lugar por donde pueda ir a meditar y orar. Del Señor me revela su amor y su tierna voz me calma y me da valor. A solas con mi Dios, si encuentro comunión, me colma de poder y bendición. Me busco en oración y le abro el corazón. A solas quiero estar con Dios. Conmigo Cristo está y no me dejará. Bien sé que Él conmigo siempre andará, pero siento el deber de orar, el de leer, porque puedo así saber que voy a crecer. A solas con mi Dios, si encuentro comunión, me colma de poder y bendición. Le busco en oración y le abro el corazón. A solas quiero estar con Dios. Amén. Hemos terminado el tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí en el servicio de oración. Vamos a estar tomando un tiempo para meditar en la palabra de Dios, un poco de tiempo breve para orar, y pues los anuncios para lo que resta de esta semana. Recuerden los estudios en la mañana a cargo del hermano Ignacio, luego los estudios para niños con la hermana Leticia en la mañana también. Luego en la tarde estamos estudiando el libro de Primera Epístola del apóstol Pablo a los Corintios. El viernes hay un estudio para señoritas aquí a través del internet, a cargo de la hermana Débora en esta ocasión.
Y luego el sábado, bueno, el mismo viernes, a las 6 de la tarde está un estudio con las hermanas, a cargo de la hermana Leticia. A 1 de la tarde está el servicio, una transmisión especial para niños, aquí por internet, entonces para que lo tengan presente. Luego el mismo sábado a las 5 con 15 minutos está la transmisión para jóvenes. Y el domingo a las 11 de la mañana es la transmisión para el culto matutino y a las 6:30 la transmisión para el culto vespertino. Recuerden, les invito a estar siguiendo ofrendando, ya sea por transferencia, ya sea lo puede dejar aquí en la iglesia. Viernes 6:30 de la tarde, sábado a partir de las 6:15. Pues estar pues animados todavía a seguir aportando y seguir para que podamos seguir enviando a nuestros misioneros y los gastos que hay. También recuerden, estamos en semáforo naranja, podemos regresar a semáforo rojo si no nos cuidamos, y podemos ir hacia semáforo amarillo si tenemos bastante cuidado. Entonces, recuerden que para esto, aunque las tarjetitas dicen que pues ya es iglesia al 25% de asistencia, pues todavía tenemos que estar trabajando con Protección Civil para poder hacer una apertura ordenada. No nada más es agarrar y abrir la iglesia y vengan y todo normal. No, hay que seguir ciertos protocolos que son necesarios para poder reabrir. Entonces estoy mandando una encuesta para saber cuántas personas asisten normalmente a la iglesia. Entonces necesito que me envíen esa información. Cuántos son adultos, cuántos son niños y también cuántos son de los grupos vulnerables. Puede ser porque son mayores de 60 años, porque son mayores de 60 y además tienen una enfermedad crónica, porque tienen una enfermedad crónica sin importar la edad. Puede ser desde chiquitos hasta grandes. También si tienen alguna situación que los pone en grupo de vulnerabilidad, independientemente de la edad y de lo fuerte que se sientan. Entonces hay ciertos aspectos que ustedes ya conocen, ya llevamos varios meses diciéndonos quiénes son los grupos vulnerables, si usted es hipertenso, si usted es diabético, si ustedes tiene alguna enfermedad cardíaca, renal, respiratoria, inclusive obesidad. Aun cuando no tenga más de 60 años, tiene que anotarme que es así. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar a la hora de la reapertura, recordando que si todavía estamos en naranja, cuando ya tengamos todo listo, pues la reapertura va a ser al 25% de la capacidad del templo y de la capacidad de la congregación. Entonces, yo lo voy a tomar según la encuesta, y según la encuesta voy a hacer la lista para la apertura. Para eso también necesitamos comprar sanitizante, comprar equipo para sanitizar, comprar todo lo que necesitamos para tener este lugar más o menos seguro. Entonces, por eso vamos un poco lento. Es una iglesia grande, no es una iglesia pequeña, entonces estamos en la mitad de la ciudad, entonces tenemos que tomar ciertas medidas. Entonces, para que se vayan preparando, también tienen que comprar su propio cubrebocas, de preferencia traer su gel personal para que puedan usarlo aquí en la iglesia. Y bueno, ya les iremos avisando cómo va a ser la apertura. Sigamos orando por nuestro pastor, por su esposa, y pues seguir trabajando aquí en la iglesia. Ánimo, hermanos, pues vamos a continuar precisamente con la predicación de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 28. Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y vamos a leerlo y luego vamos a orar.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podría pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que concedes a todos nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso, paciente con cada uno de nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que tú hables a nuestro corazón. Si hay alguien que ve esta transmisión y que no te conoce, que pronto pueda llegar a conocer a Cristo. Si es de todos los demás que te conocemos, Señor, que tú nos fortalezcas, nos animes, nos recuerdes quién eres tú y la clase de poder que tú tienes, y que eso nos ayude a tener más confianza en medio de los tiempos difíciles que vivimos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú cuides de nuestro pastor y especialmente de su esposa, que tú, Señor, la sigas fortaleciendo y animando y dirigiendo a los médicos para encontrar el problema de salud que le aqueja y dando el tratamiento adecuado. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has concedido hasta este momento. Te pido, Señor, tu bendición para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice Mateo 8, 28, este es un pasaje que nos deja un relato para retarnos a reaccionar. El diablo busca hacer daño y sigue buscándolo, pero tenemos un Salvador poderoso. Dice versículos 28 y 29, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aunque los demonios son poderosos, hay uno que es más poderoso que él. Cuando estábamos viendo el pasaje capítulo 40 de Isaías, también veíamos, aunque los mares, aunque las fuerzas de la naturaleza, aunque las naciones, aunque los líderes sean poderosos, siempre hay alguien más poderoso que todos ellos juntos, y es nuestro Dios. Y tenemos aquí a unos endemoniados que eran feroces en gran manera. Nadie podía pasar por aquel camino porque eran bastante fuertes, y sin embargo tienen que reconocer que hay alguien que los puede atormentar antes de tiempo, que hay alguien que los puede sujetar, que hay alguien que los puede realmente dominar. Dice Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando, dice versículos hasta el 5, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Nos marca, recuerden, estamos tratando de ver el mismo milagro, pero en las perspectivas de los diferentes escritores de los evangelios. Mateo era un discípulo de Jesús. Marcos escribe en cierta manera de lo que escuchó de Pedro, y Lucas hizo su investigación histórica al respecto.
Y Marcos nos dice que este evento más o menos fue en la ciudad de Gersa, una ciudad con una importante comunidad gentil. Mateo nos dice que había dos endemoniados. Marcos parece que se centra en el caso más severo. Su condición era severa. Vivía entre los sepulcros. Usualmente a nadie le gustaría vivir entre los sepulcros. De hecho, no nos gustaría ni siquiera vivir cerca del panteón. Este hombre, esta persona vivía entre los sepulcros, recordando que los sepulcros en aquel entonces no eran como son ahora, lápidas y toda la cosa, sino acuérdense que usaban cuevas, usaban agujeros en los montes, entonces podía vivir entre ellos. Su condición era muy severa porque podía inclusive meterse a las tumbas que eran cuevas y dormir entre los restos de las personas ahí sepultadas. Un demonio lo tenía y lo distorsionaba y lo destruía y lo lastimaba. Al final de cuentas, esta persona vivía en una situación muy deplorable. Dice Lucas capítulo 8, versículos 26 al 29. Lucas 8, 26 al 29. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Lucas nos dice que la siguiente historia ocurrió en la tierra de los Gadarenos, igual en concordancia con los otros evangelistas. Un hombre endemoniado que no vestía ropa, hacía cosas fuera de lo convencional y se acercó a él. Habló en alta voz, dio un grito. Lucas muchas veces menciona esa forma de actuar de los demonios. Daban grandes voces, incluyendo, ¿se acuerdan que él continúa esta historia con el libro de Hechos? Y había una persona que tenía un demonio que daba grandes voces atrás de Pablo. Da esa idea, presenta a los demonios haciendo eso. Y era un demonio que hablaba a alta voz y reconocía: ahí está el Hijo del Altísimo, alguien de la misma naturaleza y con el mismo poder que el Altísimo. Recuerden que en la palabra de Dios, cuando generalmente Altísimo se usa en referencia al poder, al dominio, y estaba reconociendo: ahí viene el que tiene el mismo dominio que el Padre. Reconoció que hay uno que sí tiene poder, que hay uno que si bien todas las demás personas no lo habían podido amarrar, no lo habían podido sujetar, había uno delante de él que tenía la autoridad. Y es precisamente lo que este pasaje nos está invitando a reconocer. Cristo es el Hijo del Altísimo, de la misma autoridad que el Padre, que tiene el poder, que puede que todo esté fuera de control, pero tenemos a un Salvador que es el Hijo del Altísimo, que es poderoso, que Él puede transformar a una persona, por más mala que parezca y por más perdida que parezca, la puede transformar, que Él puede cambiar circunstancias, que Él puede transformar vidas, que Él tiene la autoridad de poner todo en orden. En este encuentro con los demonios se puede notar la autoridad del Salvador. Y precisamente la autoridad del Salvador se nota en las siguientes acciones. Mateo capítulo 8, versículos 30 al 32. Mateo 8, 30 al 32.
estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aún en la petición se nos muestra que ellos, los demonios, no pueden ir y hacer daño a unos animalitos. Se tienen que sujetar a la soberanía de Dios. Cristo es soberano y le tienen que pedir permiso. No pueden actuar simplemente como ellos quieran, no pueden decidir lo que ellos quieran, tienen un límite. Y el límite está en la soberanía de nuestro Dios. Y si ellos están sujetos a la soberanía de Dios, en verdad nosotros también lo estamos. En verdad las circunstancias que están a nuestro alrededor no están ocurriendo por accidente, ni están pasando sin control alguno. Hay un límite, la soberanía de nuestro Dios. Dice Marcos capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Marcos Marcos 5, versículos 6 y 7. Dice así: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Se arrodilla ante Cristo en reconocimiento. Se dirige a él con su título real y le pide que no lo castigue. El título Dios Altísimo a menudo se usaba en el Antiguo Testamento como un reconocimiento de la superioridad del Dios de Israel. Dice el versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Cristo ordenaba al demonio que dejara al hombre, lo cual implica que las personalidades de estos seres no se habían disuelto. Y luego dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Son muchos los que sujetaban a este hombre, pero tienen un vocero. Dice que legión se llamaba porque serían muchos, un regimiento, una legión estaba compuesta por más o menos 6,000 soldados, pero también la expresión podía indicar que eran muchos. Estaba allí cerca del monte, dice el versículo 11, un gran hato de cerdos paciendo. Eso es algo muy interesante, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Se refieren a personas que estaban apacentando cerdos. Los judíos veían al cerdo como un animal inmundo. Recuerden que no lo podían comer, no lo podían llevar a sacrificios, no lo podían tocar, mucho menos podían venderlo para llevar ofrendas a Dios con el precio de un cerdo. Y sin embargo aquí vemos a unos judíos apacentando cerdos. La región de Gersa, o la región de donde se encuentran, era una región judía, pero que tenía comunidades gentiles muy importantes. Así que los judíos se encontraron con que los gentiles sí comían cerdo, y era buen negocio tener cerdos, sacrificarlos, matarlos y vender la carne a los gentiles. Era buen negocio ahí. Así que se saltaron las leyes de Dios por dinero. Y había aquí personas apacentando cerdos, dice versículos 12 y 13, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios específicamente le pidieron a Jesús que los moviera hacia ese hato de cerdos que estaba cerca. Jesús les da permiso.
y entran en unos 2000 cerdos, quienes corrieron uno por uno hacia el mar y se ahogaron. Noten en todo esto que los demonios, nuevamente aquí en el relato de Marcos, tienen que pedir permiso. No pueden hacer las cosas como ellos quieran. Tienen un límite, la soberanía de Dios. Lo también interesante es que los judíos apacentando cerdos y criando cerdos para vender cerdos, parecía que estaban actuando conforme a lo que a ellos se les pegaba la gana, pero también tienen un límite. Acaban de perder sus 2000 cerdos por la voluntad de Dios. Acaban de ver todas sus ganancias, todo su dinero ido al mar uno por uno por la voluntad de Dios. Lucas capítulo 8, versículos 30 al 33. Lucas 8, 30 al 33. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Lo que indicaba este nombre de legión era que había muchos demonios dentro de este hombre. Les rogaban que no los enviase al abismo, le tenían que rogar. Y en los alrededores nuevamente vemos a este hato de cerdos. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos por permiso de nuestro Señor Jesucristo. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En Mateo y Marcos es un mar, en Lucas es un lago, porque desde la perspectiva de alguien que conoce el mar Mediterráneo, el mar de Galilea es un lagote, grandote, pero al final de cuentas, comparado con el Mediterráneo o el Mar Negro, es un lago gigante. El hecho en toda esta historia es que los demonios se dan cuenta que tienen enfrente al que tiene toda la autoridad para mandarlos al abismo o para dejarles ir al hato de cerdos. Piden permiso para ir al hato de cerdos, que está siendo criado por un montón de judíos que están saltándose las normas, las leyes de Dios mismo, y se van hacia el hato, y el hato va y precisamente hace lo que no querían los demonios. El hato va y se precipita en el mar y se ahoga y pierden la posibilidad de hacerle daño o la posibilidad de permanecer en seres vivos. Los demonios tienen un límite, no pueden saltarse ese límite. Dios es soberano, aún les marca el límite a estos seres. Y esto nos recuerda a nosotros que vivimos en un mundo que aunque parezca caótico, aunque parezca que se salta todas las normas de Dios, aunque parezca que vamos rumbo a un desastre aún más grande en lo moral, en lo social, en lo cultural, en todas las ramas, hay un Dios soberano. Hay un Dios soberano que marca límites. Le marca límites a los poderosos. Le marca límites a nuestra sociedad. Le marca límite a nuestra historia inclusive. Le marca un límite. Y podemos descansar en que tenemos como Salvador al Hijo del Dios Altísimo. A diferencia de los demonios que pues reconocían que era el Altísimo, pero no les servía de nada. Nosotros, hermanos, nos sirve de mucho reconocer que tenemos a un Salvador que es el Hijo del Altísimo, que es el que tiene la misma autoridad que el Padre porque es Dios, que tiene todo bajo su control, que así como tuvo el control sobre esos demonios y los limitó y les dio permisos, pero no podían saltarse de esos permisos y tuvieron que cumplir con la orden de abandonar el cuerpo de este hombre que estaba siendo atormentado, así tenemos el mismo Dios Altísimo que tiene el poder para controlar todo, que puede mover las circunstancias para que algún familiar, algún amigo, algún conocido sea salvo,
que puede inclusive quitar de nuestras vidas ciertas cosas que estorban para que le conozcamos más. Tenemos un Salvador altísimo. Dice, entonces viene la reacción. Y ahí es donde entra cómo vamos a reaccionar, cómo reacciona el inconverso, cómo reacciona el Hijo de Dios. Mateo capítulo 8, versículos 33 y 34. Mateo 8, 33 y 34. Dice así: y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el corazón de los hombres de los gadarenos solo estaba la pérdida de sus ganancias, la pérdida de sus cerdos. En su ignorancia solo vieron en Jesús un obstáculo para sus beneficios. No tomaron en consideración el gran milagro que acababa de pasar en frente de ellos. Un hombre que había estado atormentado por demonios por muchos años, ahora era libre. Nadie había podido dominar a ninguno de estos endemoniados aquí en Mateo. Nadie los había podido dominar, y de repente llegó alguien que dio una orden y se cumplió. Y tristemente, prefirieron que Cristo se alejara a seguir perdiendo, a seguir teniendo pérdidas económicas. Es muy triste la reacción de los gadarenos. Dice Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículos 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dice en este sentido que la pérdida económica fue lo que más les importó a los habitantes. Ante la pérdida que habían tenido, la gente le pidió a Jesús que se fuera de sus contornos. Y no hay en el resto de las Escrituras alguna muestra de que Él haya vuelto a esta región. Dijeron: no te queremos porque perdemos dinero. Y está bien. Se fue para nunca volver ahí. En contraste podemos notar no nada más, sí la reacción de las personas, pero en contraste notamos que dice la palabra de Dios, la reacción del endemoniado. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. A diferencia de la gente que perdió dinero y que no quiso nada con Jesús, el endemoniado quería acompañar a Cristo. Dice que le rogaba que le dejase estar con él. La idea era que quería ser uno de los apóstoles más. Y Jesús le dijo que no. No que no lo siguiera y no que no fuera su discípulo, pero no podía ser un apóstol más. Jesús le manda, en lugar de eso, una tarea más importante: que fuera a su familia inmediata y a los de su pueblo de donde él venía, y que les contara qué había hecho Jesús con él.
parece que este hombre era gentil porque se centró su ministerio en Decápolis. Ahí se dedicó a predicar el evangelio no solamente a su familia, sino a su pueblo y a los pueblos vecinos. Dos reacciones diferentes a un gran milagro. Por un lado, los que creían que Jesús era un estorbo para sus vidas y lo hicieron a un lado. Y por el otro, aquel que reaccionó con gratitud, con el deseo de ser un discípulo, con el deseo de anunciar lo que Cristo había hecho en su vida. Dice Lucas capítulo 8, versículos 34 al 39. Lucas capítulo 8, versículos 34 al 39. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre del quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Los judíos que cuidaban los cerdos se quedaron asombrados. Hallaron al que había estado endemoniado, lo hallaron sentado, vestido y vuelta a la razón. Los que habían presenciado el milagro relataron a la gente cómo había ocurrido, pero la reacción de las personas no fue de un asombro que les llevó a arrepentirse, sino de un miedo que les llevó a rechazar a Jesús. De un miedo al ver que si Él se quedaba, las cosas que ellos tenían, las cosas que a ellos les gustaban, se les iban a ir. Y prefirieron rechazar a Jesús. El hombre que había sido el sujeto del milagro quería estar con Jesús. Pero Jesús le dio la comisión de ir rumbo a su casa, contarle a su familia lo que Jesús había hecho. Y el hombre se fue e hizo más de lo que Jesús le pidió. Se fue y a grandes voces, así como había tenido a grandes voces antes, ahora tenía su propia voz personal. A grandes voces iba contando a todo mundo lo que Jesús había hecho con él. Dos reacciones. Cristo hace milagros. Cristo ha hecho milagros entre nosotros durante mucho tiempo. Y nosotros somos de dos reacciones. De los que está bien, qué bueno que hace milagros, pero no lo quiero en mi vida. O por lo menos no lo quiero controlando mi vida. Porque hay cosas que me gustan. Hay cosas que me encantan y que no quiero dejar. O de los que ha hecho Dios el milagro de la conversión y lo notamos. Y lo que queremos es estar con Jesús. Y Jesús lo que quiere es que vayamos y anunciemos cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros. Dos reacciones. Mucha gente que no quiere convertirse porque temen dejar cosas. Temen que algunos hasta dicen, es que si me convierto voy a tener que dejar esto o aquello, ya no voy a ser libre, y no se dan cuenta que están esclavos. O la reacción de ser parte de un milagro y a partir de ahí vivir para contar cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros. Cristo puede redimirnos no solo del poder de la iniquidad y del presente siglo malo, sino también del poder de Satanás. En su vida, Cristo sanó a muchos del poder de Satanás, pero la máxima victoria la obtuvo al triunfar en la cruz.
Nuestro gran remedio contra los asaltos del diablo es clamar a Cristo, quien aún vive intercediendo por nosotros contra ese poder que es más allá de nuestras fuerzas, pero hay uno que es más fuerte que él. Sin embargo, viene la pregunta, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Cristo o nuestras ganancias económicas? ¿Cristo o nuestro yo? Y recuerde, ¿quiere ver milagros? Entonces, Cristo debe ser más importante que el yo o que el poder económico. Cristo puede, tristemente, alejarse de aquel que le rechaza para no volver más. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque en ti, Señor, tenemos a un Salvador altísimo, soberano, que tiene más poder que cualquier demonio y que todos los demonios juntos. Pero también tiene el poder sobre todo este universo, tiene el poder sobre nuestras vidas. A veces vivimos apacentando lo que a ti te desagrada, apacentando en nuestra vida lo que a ti no te gusta. Y cuando tú haces un milagro, Señor, no lo vemos, no lo apreciamos, porque apreciamos más nuestro bienestar económico, las cosas que nos gusta apacentar de nuestra vida, nuestros placeres, gustos. Señor, líbranos de esa reacción. Y haznos mirar a Cristo y mirarlo a Él con ese deseo que tuvo el mismo, que tuvo los demonios y que fue liberado, la misma reacción, querer estar contigo. Querer estar contigo y anunciar a todo el mundo cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Ayuda, Señor, si hay alguien que no te conoce y que nos está viendo, que está sujeto al poder del enemigo, que él pueda reconocer que en ti hay libertad. No solamente ahora, sino libertad por siempre y libertad eterna. Y pueda llegar a tus pies y conocer a Cristo. Que no lo detenga lo que apacienta, que no lo detenga los placeres, que no lo detenga eso. Porque si no va a quedar por siempre atado a una vida distorsionada que no refleja tu imagen. Señor, te pido en esta noche por cada uno de mis hermanos, te ruego por mis hermanos que son mayores de edad, nuestros abuelitos, Señor, nuestros hermanos grandes, Señor, que tú los cuides, los protejas, los bendigas, los ayudes en cada una de sus necesidades, aquellos que no pueden ser visitados por sus nietos, por sus hijos, por causa del distanciamiento social, que tú, Señor, les des fuerzas espirituales, el ánimo que necesitan para salir adelante. Quienes estén desanimados, tristes, desesperados, Señor, que puedan encontrar en ti nuevas fuerzas para continuar hasta el último momento de esta jornada que estamos viviendo. Te rogamos, Señor, también por aquellos que tienen necesidades físicas especiales, Señor, que tú les guardes, aquellos que tienen una enfermedad crónica que su vida corre peligro, tanto por la enfermedad crónica como por la nueva enfermedad, Señor, que tú los guardes, los protejas, los ayudes, los animes, Señor, que se puedan recuperar, se puedan mantener bien, sus parámetros de salud bien, Señor. Por aquellos que tienen alguna situación médica específica, Señor, que tú les guardes. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Leslie Grove y su embarazo, que pueda salir bien todo y pueda ir bien. También te pedimos por Jonathan Velázquez, Señor, que tú le sanes de su enfermedad que tiene, que también pueda estar bien. Y por la recuperación completa de nuestro hermano Jorge Castañeda, y por el hermano de nuestra hermana Claudia, que él pueda estar bien y pueda pronto conocer a Cristo como su Salvador personal. También, Señor, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que trabajan en hospitales, tanto como médicos, como trabajadores de la salud, Señor, o del área en la que se encuentran trabajando dentro de un hospital, Señor, que tú los guardes, los protejas, los libres de la enfermedad. Que tú, Señor, cuides de cada uno de mis hermanos, los que tienen negocios, los que tienen su trabajo, que tú, Señor, les ayudes a cada uno de ellos a mantener su negocio, mantener su trabajo,
que en este tiempo de aperturas dé sabiduría para poder hacer las cosas bien y evitar contagiarse y tener sus negocios abiertos o sus trabajos sin ningún problema, Señor. También te rogamos, Padre, por nuestra iglesia, que tú nos des sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer para la apertura, que tú nos ayudes a poder saber quiénes pueden asistir, cómo pueden asistir, suplas la necesidad que vamos a tener de dinero para poder comprar todo lo necesario, nos ayudes a completar los trámites para el cambio de internet, para poder transmitir en vivo durante los servicios. También, Señor, que tú nos ayudes a hacer las cosas de una manera ordenada, cuidadosa, que tú libres a nuestra congregación a cada uno de nosotros de enfermarse y de contagiar a otros, Señor. Que tú, Señor, bendigas a nuestro pastor, a su esposa, que tú, Señor, le des la sanidad completa a ella. Señor, te rogamos por ella. También te pedimos por la boda de nuestra hermana Alejandra Hernández el próximo sábado, que tú, Señor, bendigas, que puedan disfrutar de una bonita ceremonia en lo que cabe, que tú, Señor, los guardes a ellos y a los que van a asistir, los guardes de cualquier peligro, Padre, y que tú, Señor, bendigas a este nuevo matrimonio, a esta nueva familia que se estará formando, que tú, Señor, les des de tu bendición. Te los ponemos en tus manos y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. También te pido por los familiares de nuestra hermana Leticia y López y de nuestros hermanos, la familia Hernández López, por sus familiares que tienen problemas serios en estos momentos, que están batallando por situaciones muy, muy, muy difíciles. Señor, que tú les des sabiduría, que tú, Señor, toques corazones, que los familiares de nuestros hermanos puedan llegar a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, como lo primero que necesitan ellos, y que de ahí puedan tomar ya de ti sabiduría para tomar las decisiones adecuadas que les ayudarán a salir adelante en medio de estas circunstancias difíciles que viven. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú eres para con nosotros, por ser nuestro soberano, Hijo del Altísimo, Señor, que tiene todo bajo su dominio, tu control, y aún nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a descansar en que en tu soberanía todo lo que nos pasa siempre es para nuestro bien. Gracias, Señor, te damos por todo y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga grandemente y pues no olviden estar orando por nuestra hermana Alejandra. Ella se casa el sábado. No hay una boda formal, así como hubieran ellos querido. Se va a realizar una boda sencilla, en lo civil y en cuestiones y en lo religioso también va a haber, pero es algo muy sencillo, con prácticamente familiar, y ustedes lo entienden. No es que no las quisiera invitar al mole, pero pues así va a tener que hacerse. Entonces estemos orando por ellos y que Dios les bendiga grandemente. Pues hasta luego, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.